¿Sabías que nuestro cerebro utiliza razonamiento probabilístico para tomar decisiones en situaciones inciertas? De hecho, este tipo de razonamiento es tan común que lo utilizamos de manera intuitiva y sin darnos cuenta en nuestra vida diaria. ¿Cómo es posible que nuestro cerebro pueda lidiar con tanta incertidumbre y tomar decisiones acertadas? ¿O te has preguntado cómo los algoritmos pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones en situaciones inciertas? Imagina que tienes que tomar una decisión importante, pero no tienes información completa y precisa para hacerlo. ¿Qué pasaría si pudieras utilizar herramientas y técnicas para calcular la probabilidad de que una opción sea mejor que otra? En este video, exploraremos el razonamiento probabilístico y cómo se aplica en la inteligencia artificial para ayudarnos a tomar decisiones más informadas y precisas. Para ello, abordaremos el libro de Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, en su cuarta edición, y específicamente el capítulo 13 titulado Razonamiento probabilístico. Iniciaremos hablando sobre la representación del conocimiento en un dominio incierto. Este tema es fundamental para entender cómo la inteligencia artificial toma decisiones, y cómo se puede mejorar la toma de decisiones en entornos inciertos. La representación del conocimiento en un dominio incierto es un tema clave en el razonamiento probabilístico. En la mayoría de las situaciones reales, el conocimiento disponible no es completo, y la incertidumbre es inherente al proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, se necesita una representación adecuada del conocimiento incierto para poder razonar de manera efectiva. El modelado de incertidumbre es el primer paso para representar el conocimiento en un dominio incierto. La incertidumbre se puede representar de diferentes maneras, pero una forma común es mediante la probabilidad. La probabilidad asigna una medida cuantitativa de la incertidumbre de un evento. Sin embargo, a menudo necesitamos manejar eventos que están interrelacionados de alguna manera. Por ejemplo, imaginemos que una persona tiene dolor de muelas y no sabe si se debe a una caries o a una infección. También sabe que si tiene una caries y no la trata, hay una alta probabilidad de que se infecte. Por otro lado, sabe que la infección no puede ocurrir sin la presencia de una caries previa. Una forma de hacerlo es mediante el uso de redes bayesianas, que son un tipo de modelo gráfico probabilístico, que permite representar y actualizar la incertidumbre en sistemas complejos. En una red bayesiana, los nodos representan variables y las aristas representan las interacciones entre ellas. En la red, habrá 4 variables: dolor de muelas, caries, infección y tiempo. La variable tiempo se incluye para representar el hecho de que a lo largo del tiempo, las condiciones pueden cambiar. En esta red, el tiempo es independiente de las otras 3 variables. Esto significa que no importa cuál sea el estado de las otras variables, el tiempo no afectará el resultado. El dolor de muelas y la infección son independientes condicionalmente, dada la presencia o ausencia de caries. Esto significa que si sabemos que hay caries presente, el dolor de muelas y la infección ya no son completamente independientes entre sí. Ahora, veamos un ejemplo más complejo. Imagina que tienes una alarma antirrobo en casa. Es muy confiable para detectar robos, pero a veces también se dispara con pequeños terremotos. Además, tienes 2 vecinos, John y Mary, que prometieron llamarte al trabajo si escuchan la alarma. ¿Qué pasa si la alarma suena? ¿Cuál es la probabilidad de que haya un robo o un terremoto? Y si John y Mary te llaman, ¿qué tan probable es que realmente haya sucedido algo malo? Para entender todo esto, necesitamos hablar de una red bayesiana. Imagina que hay nodos interconectados que representan diferentes eventos. En este caso, tenemos nodos para robo, terremoto, alarma, John llama y Mary llama. La red muestra que los eventos de robo y terremoto afectan directamente la probabilidad de que suene la alarma. Pero tanto la llamada de John como la de Mary dependen solo de si la alarma suena o no. Esto significa que nuestros vecinos no pueden detectar directamente si hay un robo o un terremoto, y tampoco pueden hablar entre sí antes de llamarnos.
Lo único que saben es si la alarma se activó o no. Pero, ¿y si Mary tiene la música muy alta y no escucha la alarma? ¿Y si John confunde el timbre de su teléfono con la alarma? Estas situaciones se resumen en la incertidumbre asociada con los enlaces de alarma a John llama y alarma a Mary llama. La red no tiene nodos para representar la música alta o el timbre del teléfono de John, porque es demasiado complicado modelar todas las posibles causas que podrían interferir. En su lugar, se utilizan las probabilidades para resumir un conjunto potencialmente infinito de circunstancias, en las que la alarma podría fallar o John o Mary podrían no llamarnos. Ahora, ¿qué pasa con las distribuciones condicionales? Esto es simplemente una forma de representar la probabilidad de que un evento ocurra dada cierta información. En este caso, se muestran como tablas de probabilidad condicional. Cada fila de una tabla representa la probabilidad de cada posible valor del nodo para un caso de condicionamiento. Por ejemplo, si la alarma suena, ¿cuál es la probabilidad de que haya un robo o un terremoto? Las distribuciones condicionales nos ayudan a entender cómo cambia la probabilidad de un evento dada cierta información. Así que la próxima vez que escuches una alarma antirrobo, recuerda que hay una red de probabilidades detrás de ella. Ahora abordaremos la semántica de las redes bayesianas. Para entender la semántica de las redes bayesianas, debemos recordar que estas redes son una representación gráfica de relaciones probabilísticas entre variables. Las variables se representan como nodos en el grafo, y las relaciones probabilísticas se representan como arcos que conectan los nodos. Además, cada nodo tiene asociada una distribución de probabilidad condicional, que especifica la probabilidad de cada posible valor del nodo, dadas las posibles combinaciones de valores de los nodos padres. Antes de hablar de la semántica, primero debemos recordar su sintaxis, y aunque ya habíamos abordado algunas características, mencionaremos una muy importante, y es que la red de Bayes consiste en un grafo acíclico dirigido, lo cual no es más que un grafo dirigido que no tiene ciclos. En la imagen podemos apreciar su diferencia con respecto a un grafo cíclico. Este grafo acíclico dirigido tendrá cierta información de probabilidad local asociada a cada nodo. La semántica define cómo la sintaxis corresponde a una distribución conjunta sobre las variables de la red. Esta nos ayuda a entender cómo las probabilidades de los nodos cambian cuando cambian los valores de los nodos padres. Dicho de otro modo, la semántica de las redes bayesianas es como un mapa que nos ayuda a visualizar cómo las probabilidades de una red cambian cuando cambian los valores de ciertas partes de la red. Imagina que los nodos en la red tuvieran padres que los afectan. La semántica nos ayudaría a observar estos cambios en los nodos hijos. Esto es clave para el razonamiento probabilístico en inteligencia artificial, ya que nos permite realizar inferencias sobre las probabilidades de las variables en diferentes escenarios, incluso cuando no tenemos toda la información disponible. La representación de la distribución conjunta completa. Hay dos formas de entender la semántica de las redes bayesianas. La primera es ver la red como una representación de la distribución de probabilidad conjunta. La segunda es verla como una codificación de un conjunto de afirmaciones de independencia condicional. Ambos puntos de vista son equivalentes, pero el primero resulta útil para entender cómo construir redes, mientras que el segundo es útil para el diseño de procedimientos de inferencia, tal como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores. La representación de la distribución conjunta completa es una de las características únicas de las redes bayesianas. Cada entrada de la distribución conjunta puede calcularse a partir de la información de la red. Una entrada genérica en la distribución conjunta es la probabilidad de una conjunción de asignaciones concretas a cada variable, tal como P de x1 igual a x1 y así hasta xn igual a xn, que abreviamos como P de x1 hasta xn. El valor de esta entrada está dada por la siguiente fórmula, donde padres xy denota los valores específicos de las variables de padres en su parte xy.
Esto significa que cada entrada de la distribución conjunta está representada por el producto de los elementos de las tablas de las probabilidades condicionales de la red bayesiana. Por lo tanto, estas tablas proporcionan una representación descompuesta de la distribución conjunta. Para ilustrar esto, podemos retomar el ejemplo de la alarma. Por ejemplo, si queremos saber la probabilidad de que la alarma haya sonado, pero que no haya ocurrido ni un robo ni un terremoto, y tanto John como Mary llaman. Siguiendo el uso de asignación de letras en las tablas condicionales, a cada una de las variables o nodos presentes en nuestro diagrama, la probabilidad de esta situación es la probabilidad de John llama, y Mary llama, y alarma, y no robo, y no terremoto, es igual a la probabilidad de que John llama dado que la alarma suena, multiplicado por la probabilidad de que Mary llama dado que la alarma suena, multiplicado por la probabilidad de que la alarma suena, dado que no es un robo ni es un terremoto, multiplicado por la probabilidad de que no es un robo, multiplicado por la probabilidad de que no es un terremoto. Esto es fascinante, porque una red bayesiana es una representación de la distribución conjunta, entonces, también puede utilizarse para responder cualquier pregunta, a partir de la sumatoria de todas las entradas conjuntas relevantes. Un método para la construcción de redes bayesianas. Ahora podríamos preguntarnos, ¿cómo construimos una red bayesiana que represente de manera adecuada un dominio dado? Esta ecuación que vimos anteriormente implica ciertas relaciones de independencia condicional que pueden utilizarse para guiar en la construcción de la topología de la red. Primero, reescribimos la distribución conjunta en términos de una probabilidad condicional utilizando la regla del producto. Luego, reducimos cada probabilidad con conjunciones a una probabilidad condicional con una conjunción más pequeña. Luego de reducir todo terminamos con este gran producto. Esto que acabamos de hacer, se llama regla de la cadena, y esta identidad es cierta para cualquier conjunto de variables aleatorias. Comparándola con la ecuación anterior, vemos que la especificación de la distribución conjunta es equivalente a la afirmación general de que para cada variable x y de la red, estas dos probabilidades resultantes son iguales. Lo que esta nueva ecuación nos dice es que la red bayesiana es una representación correcta del dominio, solo si cada nodo es independiente, condicionalmente de sus predecesores en la ordenación de nodos dados sus padres. Así, para construir una red bayesiana con la estructura correcta para el dominio, necesitamos elegir los padres de cada nodo de manera que esta propiedad se verifique. Por ejemplo, si retomamos el caso anterior, supongamos que hemos completado la nueva red excepto la elección de padres para Mary llama. Mary llama está ciertamente influenciada por si hay un robo o un terremoto, pero no influenciada directamente. Intuitivamente nuestro conocimiento del dominio nos dice que estos sucesos influyen en el comportamiento de llamar por teléfono de Mary, solo a través de sus efectos sobre la alarma. Además, dado el estado de la alarma, si John llama no tiene influencia sobre la llamada de Mary. Formalmente hablando, creemos que la afirmación de independencia condicional considera lo siguiente. La probabilidad de Mary llama, dado John llama, dado alarma, dado terremoto, dado robo, es igual a la probabilidad de que Mary llama, dado alarma. Compactación y ordenación de nodos. En este apartado, solamente daremos algunas ideas generales. A menudo, una red bayesiana es mucho más compacta que la distribución conjunta completa, lo que la hace más factible para manipular dominios con muchas variables. La compactación de redes bayesianas es una propiedad muy general de los sistemas estructurados localmente. En un sistema estructurado localmente, cada subcomponente interactúa directamente con solo un número limitado de los otros componentes, a pesar del número total de componentes. Ahora haremos una explicación de la ordenación de nodos. Para construir una red bayesiana estructurada localmente, necesitamos no solo que cada variable esté directamente influenciada por solo unas pocas de los demás, sino también que la topología de la red refleje aquellas influencias directas con el conjunto apropiado de padres. Debido al modo en que funciona el procedimiento de construcción, los influyentes directos tendrán que ser añadidos a la red primero si llegan a ser padres del nodo al que influyen. Así, el orden correcto en el que agregamos nodos es añadir las causas raíces primero, luego las variables que influyen, y así sucesivamente, hasta llegar a las hojas que no tienen influencia causal directa sobre las demás variables.
¿Qué ocurre si por casualidad elegimos el orden equivocado? Consideremos de nuevo el ejemplo de la alarma. Supongamos que decidimos añadir los nodos en el siguiente orden: Mary llama, John llama, alarma, robo y terremoto. Primero añadimos Mary llama sin nodos padres. Añadimos John llama. Si Mary llama, eso probablemente significa que la alarma se ha disparado, lo que por supuesto debería ser más probable que John llame. Así, John llama necesita a Mary llama como padre. Añadimos alarma. Claramente, si ambos llaman, es más probable que la alarma haya saltado que si uno u otro llama. Así, necesitamos tanto a Mary llama como John llama como padres. Añadimos robo. Si sabemos el estado de la alarma, entonces la llamada de John o Mary debería darnos información sobre nuestro timbre del teléfono o la música de Mary, pero no sobre el robo. Entonces la probabilidad de robo dado la alarma, dado John llama, dado Mary llama, es igual a la probabilidad de robo dado alarma. Así entonces, necesitamos solo alarma como padre. Luego añadimos terremoto. Si la alarma está funcionando, es más creíble que haya habido un terremoto. La alarma es un detector de terremotos en cierto modo. Pero si sabemos que ha habido un robo, entonces eso explica la alarma. Y la probabilidad de un terremoto debería estar solo ligeramente por encima de lo normal. Así, necesitamos tanto alarma como robo como padres. La red resultante tiene 2 enlaces más que la red original y requiere precisar 3 probabilidades más. Lo que es peor, algunos de los enlaces representan relaciones indirectas, que requieren juicios probabilistas difíciles y antinaturales, tal como la asignación de la probabilidad de terremoto, dado robo y alarma. En conclusión, la ordenación adecuada de nodos es crucial, para construir redes bayesianas precisas que reflejen adecuadamente las influencias directas entre las variables. Inferencia exacta en redes bayesianas. Cualquier probabilidad condicional puede ser calculada sumando los términos de la distribución conjunta. Donde X es un conjunto de variables pregunta, E es un conjunto de variables evidencia, y Y es un conjunto de variables ocultas. Entonces, dicha probabilidad puede ser escrita como un producto de probabilidades condicionales de la red. Por ejemplo, en la red del robo, podemos observar el evento en el que John llama igual a verdadero y Mary llama igual a verdadero. Podríamos entonces preguntarnos por la probabilidad de que haya ocurrido un robo y obtendríamos lo siguiente. Inferencia por enumeración. La inferencia por enumeración es un método utilizado en redes bayesianas para calcular la probabilidad de una variable dada, dados ciertos valores conocidos de otras variables. En este método, se enumeran todas las posibles combinaciones de valores para todas las variables en la red, y se calcula la probabilidad para cada una de estas combinaciones. Luego, se suman las probabilidades de todas las combinaciones que satisfacen las restricciones dadas, y se divide por la suma total de todas las combinaciones posibles. Este proceso puede ser computacionalmente costoso en redes bayesianas más grandes, pero es una forma precisa de inferir probabilidades en una red bayesiana. Técnica de enumeración. La técnica de enumeración es una herramienta utilizada en el análisis causal, que nos permite calcular la probabilidad de un evento basado en las probabilidades de otros eventos relacionados. En resumen, esta técnica implica 3 pasos. Paso 1. Seleccionar entradas según las evidencias. Paso 2. Marginalizar para eliminar las variables ocultas, y dejar solo la pregunta y las evidencias. Paso 3. Normalizar. Para utilizar la técnica de enumeración en el diagnóstico causal, necesitamos tablas de probabilidad. Estas tablas nos muestran las probabilidades de un evento dado ciertas condiciones. En este caso, necesitamos tablas de probabilidad que muestren las probabilidades de un evento causado por otro evento. Por ejemplo, la probabilidad de que un niño tenga asma dado que su padre también tiene asma, o en los ejemplos que ya hemos visto, la probabilidad de que suene la alarma, dado que ocurra un robo o un terremoto. Algoritmo de eliminación de variables. La idea es simple: hacer los cálculos una vez, y usar los resultados para uso posterior. Esta es una forma de programación dinámica. Los resultados intermedios se almacenan, y las sumas sobre cada variable se realizan solo para aquellas partes de la expresión que dependen de la variable. Ordenación de variables y relevancia de variables. Cuando se construye una red bayesiana, es necesario especificar el orden en el que se eliminan las variables.
Cada elección de orden produce un algoritmo válido, pero ordenaciones diferentes generan diferentes factores intermedios durante el cálculo. Esto afecta los requisitos de tiempo y espacio para eliminar una variable, lo que a su vez está determinado por el tamaño del factor más grande construido en el algoritmo. La relevancia de una variable se refiere a su importancia para el modelo de red bayesiana. Algunas variables pueden tener un efecto más significativo en el modelo que otras, y es importante considerar esto al elegir el orden en el que se eliminan las variables. Encontrar el orden óptimo para eliminar las variables en una red bayesiana es intratable, pero hay varias heurísticas disponibles que pueden ayudar. Un método efectivo es eliminar cualquier variable que minimice el tamaño del siguiente factor a construir. Esto asegura que el cálculo se realice de manera eficiente y que el modelo sea lo más preciso posible. Complejidad de la inferencia exacta. Cuando queremos calcular la probabilidad de un evento dado un conjunto de evidencias, la eliminación de variables es más eficiente que la enumeración. Sin embargo, los requisitos de tiempo y espacio de la eliminación de variables están determinados por el tamaño del factor más grande construido en el algoritmo, lo cual a su vez está determinado por el orden de eliminación de las variables y por la estructura de la red. Las redes con conexión simple o poliárboles tienen una buena propiedad. La complejidad en tiempo y espacio de la inferencia exacta en estas redes es lineal en el tamaño de la red. Por otro lado, para redes con conexión múltiple, la eliminación de variables puede tener complejidad exponencial en tiempo y espacio en el peor de los casos. De hecho, puede demostrarse que el problema de inferencia en redes bayesianas es NP duro, lo cual significa que es más duro que los problemas NP completos. Además, hay una conexión directa entre la complejidad de la inferencia de redes bayesianas y la complejidad de los problemas de satisfacción de restricciones. Algoritmos de agrupamiento. La idea básica de la agrupación es unir nodos individuales de la red para formar un grupo de nodos de tal forma que la red resultante sea un poliárbol. Una vez que la red está en forma de poliárbol, se requiere un algoritmo de inferencia de propósito especial, pues los algoritmos de inferencia ordinarios no pueden manejar meganodos que comparten variables entre sí. Inferencia aproximada para redes bayesianas. Como ya se mencionó, los algoritmos de inferencia exacta en grandes redes con conexiones múltiples son intratables, por lo que se utilizan métodos de inferencia aproximados como los algoritmos de muestreo aleatorio o Monte Carlo. Estos algoritmos proporcionan respuestas aproximadas cuya precisión depende del número de muestras generadas. Se describen dos tipos de algoritmos, el muestreo directo y el muestreo mediante cadenas de Markov. El muestreo directo implica la generación de muestras a partir de una distribución de probabilidad conocida. Supongamos que tenemos un modelo probabilístico que describe la relación entre las variables nublado, aspersor, lluvia y hierba húmeda. Este modelo se puede representar gráficamente mediante una red bayesiana, como se muestra a continuación. Este proceso de muestreo directo se basa en la idea de que al generar suficientes muestras, la frecuencia con la que se observa cada combinación de valores se aproxima a su probabilidad conjunta real. Es importante tener en cuenta que el muestreo directo puede ser muy ineficiente para modelos grandes o complejos, ya que se necesita generar una gran cantidad de muestras para obtener una aproximación precisa de la probabilidad conjunta. Dentro del muestreo directo, encontramos dos tipos, el muestreo de rechazo y el muestreo de importancia. El muestreo por rechazo se basa en generar muestras aleatorias de una distribución objetivo complicada, utilizando una distribución propuesta más simple y conocida. Aquí, se aceptan solo algunas de las muestras generadas por la distribución propuesta y se rechazan las demás, utilizando una función de peso que compensa la diferencia entre la distribución objetivo y la distribución propuesta. Por otro lado, el muestreo de importancia es un método que permite estimar la distribución objetivo utilizando una distribución propuesta, pero a diferencia del muestreo por rechazo, se ponderan las muestras generadas por la distribución propuesta con una función de peso, que tiene en cuenta la similitud entre las distribuciones. La función de peso utilizada en el muestreo de importancia debe ser cuidadosamente elegida para garantizar que las muestras ponderadas sean lo más precisas posible. La idea principal del muestreo de cadenas de Markov es generar una secuencia de muestras que converjan a la distribución de probabilidad de interés, utilizando una cadena de Markov que satisface la propiedad de ser ergódica, es decir, que tenga una distribución estacionaria única a la cual converjan las muestras generadas. Muestreo de Gibbs en redes bayesianas. Este método implica la generación de muestras aleatorias de una distribución posterior, a través de la actualización secuencial de variables condicionales. El método de muestreo de Gibbs es escalable y eficiente en términos computacionales, pero su precisión puede verse afectada por la dependencia entre variables. El muestreo de Gibbs funciona bien en redes bayesianas porque aprovecha la estructura condicional de la red.
En otras palabras, el muestreo de Gibbs utiliza las dependencias condicionales entre las variables, para generar muestras que sean consistentes con la distribución posterior. Esto lo hace escalable y preciso para redes bayesianas grandes y complejas. Muestreo de Metropolis-Hestines. Este método implica la generación de muestras aleatorias a partir de una distribución propuesta, y la aceptación o el rechazo de estas muestras basándose en una función de aceptación definida. La función de aceptación tiene en cuenta la proporción entre la distribución posterior y la distribución propuesta. Este método es escalable y preciso, pero también puede requerir un ajuste cuidadoso de la distribución propuesta y la función de aceptación. Redes causales. Como hemos visto a lo largo de este video, mantener el orden de los nodos en las redes bayesianas en línea con la dirección de la causalidad tiene varias ventajas, como facilitar la evaluación de las probabilidades condicionales, simplificando el modelo, o asegurar la causalidad subyacente. No obstante, cualquier orden de los nodos que represente la distribución conjunta de forma consistente es válido, algo que no sucede en las redes causales que discutiremos a continuación. Para ello tomemos el siguiente ejemplo, el cual representamos mediante un grafo, donde se busca determinar la probabilidad de que el pasto esté más verde, dadas ciertas condiciones. En este caso, las condiciones son si está nublado, si se ha activado el aspersor y si el pasto está mojado. Si está nublado, entonces no se activará el aspersor, por lo tanto, el pasto solo puede estar mojado si ha llovido. Si no está nublado, entonces el aspersor puede haber sido activado o no, y la probabilidad de que el pasto esté mojado dependerá de si se activó el aspersor o no. Finalmente, la probabilidad de que el pasto esté más verde dependerá de si está mojado o no. También podemos ver la estabilidad a los cambios locales. Por ejemplo, si queremos representar un aspersor desactivado, simplemente eliminamos todas las aristas incidentes al nodo aspersor. Ahora, según la semántica estándar de Bayes, la distribución conjunta de las 5 variables viene dada por un producto de 5 distribuciones condicionales. Por otro lado, tenemos el sistema de ecuaciones estructurales, el cual explica la relación funcional entre cada variable y sus variables principales. Las variables U representan perturbaciones exógenas que afectan la relación funcional entre cada variable y sus variables principales. Si todas las variables U son variables aleatorias mutuamente independientes, con valores a priori adecuadamente elegidos, la distribución conjunta de la ecuación conjunta de las variables, presentada anteriormente, puede representarse exactamente mediante las siguientes ecuaciones estructurales. Este conjunto de ecuaciones nos permite predecir cómo afectarán las intervenciones al funcionamiento del sistema y, por tanto, a las consecuencias observables de esas intervenciones. Ahora tomemos el siguiente ejemplo. Supongamos que encendemos el aspersor, es decir nosotros, que por definición, no formamos parte de los procesos causales descritos por el modelo, intervenimos para imponer la condición aspersor igual a true. En la notación del do-calculus, que es una parte clave de la teoría de redes causales, esto se escribe como do, aspersor igual a true. Una vez hecho esto, significa que la variable aspersor ya no depende de si es un día nublado. Por lo tanto, eliminamos la siguiente ecuación del sistema de ecuaciones estructurales y la sustituimos por S igual a true, lo que nos da un nuevo sistema de ecuaciones estructurales. Esto corresponde a la red mutilada del siguiente grafo. A partir de esta ecuación, podemos observar que las únicas variables cuyas probabilidades cambian son césped mojado y césped más verde, es decir, las descendientes de la variable manipulada aspersor. Llegados a este punto, es importante denotar la diferencia entre condicionar a la acción do, aspersor igual a true, en el grafo original, y el condicionar a la observación aspersor igual a true. El grafo original nos dice que es menos probable que el aspersor esté encendido cuando el día está nublado, así que, si observamos que el aspersor está encendido, eso reduce la probabilidad de que esté nublado. Pero el sentido común nos dice que si nosotros, que operamos desde fuera del mundo, por así decirlo, intervenimos y encendemos el aspersor, eso no afecta al tiempo, ni proporciona nueva información sobre el tiempo que hace ese día. Como se muestra en la figura de la derecha, al intervenir se rompe el vínculo causal normal entre el tiempo y el aspersor. Esto evita que cualquier influencia fluya hacia atrás desde aspersor a nublado. Así, condicionar a la acción do, aspersor igual a true, en el grafo original es equivalente a condicionar en aspersor igual a true en el grafo mutilado. En conclusión, este capítulo proporciona una introducción detallada y práctica a los métodos de inferencia probabilística, que son fundamentales en el campo de la inteligencia artificial.
El capítulo cubre los conceptos clave de probabilidad, redes bayesianas y varios algoritmos de inferencia. Además, el capítulo proporciona ejemplos prácticos, para ilustrar cómo estos métodos pueden ser aplicados en problemas del mundo real, y discute las fortalezas y debilidades de cada enfoque.